no sé quiénes son. ¿Es Graciela? Esta es mi antigua dire, estamos ahora sin directores. Esta que da besos, Cristina. Sí. Se ha jubilado. Se lo voy a decir. Bueno, damos. ¿Ya, no? ¿Fernando? ¿Ya? ¿Ya? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Vamos a dar comienzo a este segundo terreno de encuentro que hemos llamado Un hogar en el que envejecer. Antes de esta breve introducción, que espero que realmente sea breve, quería agradecer a diferentes personas su implicación. Lo primero, gracias a Javier Tamarit, que no sé si al final ha podido estar hoy con nosotros, porque hace aproximadamente un año nos sugirió la idea de tomar el CEAPAD como un espacio en el que se aportara conocimiento, se debatieran ideas y se encontraran posiciones. Gracias, Javier, por identificar la palabra encuentro con el CEAPAD y por esta estupenda idea. Gracias también a Héctor García Lantarón, que participará en la jornada, por su implicación desde el SBI de la Universidad de Aalborg en Copenhague. Él nos ha ayudado a organizar este seminario y a contactar con los arquitectos que participarán en el segundo bloque. Gracias a todos los ponentes por su interés, por su participación en conseguir un encuentro interesante y enriquecedor. Y tengo que decir que su colaboración ha ido mucho más allá de la preparación de las ponencias. Es un lujo contar con personas de su valía profesional y personal. También gracias a Edsol, la empresa que nos hace la producción, porque siempre llevan su trabajo de una forma impecable, y a los alumnos de la Universidad Europea de Madrid que van a estar ayudándonos hoy a retransmitir estas jornadas. Vale, ¿qué buscábamos con esta jornada? Pues buscábamos debatir sobre lo que pasará dentro de 10, de 15 o de 30 años con nosotros, los que formamos parte de los baby boomers, de la Silver Economy, de la bala de plata, que no sé si al final será el término que adoptaremos en España, y que en 2030 será el doble de numerosa que en el 2000, ya es mucho. Esta generación de personas activas, intelectual y físicamente, seremos una población con un alto grado de formación, con salud, con cultura y también consumidores exigentes. Demandaremos, a medida que nuestras capacidades cambien, productos y servicios que nos ayuden a mantener nuestro estilo de vida y nuestras actividades. Hoy nos vamos a centrar en el hogar, ese espacio en el que sucede nuestra vida. 9 de cada 10 jubilados hoy en día se quedan en sus casas, prefieren envejecer en su vivienda y ser independientes. Para que esto continúe es necesario que el hogar y los productos que en él usamos sean un apoyo en nuestras limitaciones funcionales y acrecienten nuestra calidad de vida. Así buscaremos diseños que sean interesantes para todas las personas de todas las edades y de todas las capacidades. Buscaremos productos que incluyan en lugar de que nos discriminen, que nos proporcionen oportunidades en lugar de estigmatizarnos. Bueno, os voy a pasar a presentar un poquito la jornada que, como habéis visto en el programa, se estructura en 3 bloques. En un principio pensábamos tratar el bloque de las tecnologías emergentes que posibilitan la permanencia en el hogar durante más años. La realidad es que, aunque hay empresas, hay universidades y diferentes entidades trabajando e investigando en este ámbito, de hecho, hace unas semanas iniciamos formalmente REDA, que es la red de demostradores domóticos accesibles. La situación actual es que son muy pocos los hogares en los que esta opción es una realidad. Es por ello que decidimos tratar este tema en próximos encuentros. Me gustaría decir que en aquel momento que teníamos esta idea estuvimos en contacto con la Embajada de Dinamarca en España y nos prestaron todo su apoyo para lo que necesitáramos. Esperamos poder contar con su ayuda en un futuro. Decir que la jornada es bilingüe. Hay un canal de audio que lo retransmite todo en inglés y esto permite que estén siguiendo la jornada alumnos del Máster de Accesibilidad Universal de la Universidad de Aalborg en Copenhague. Como podéis ver en el programa, lo que os comentaba, se estructura en 3 bloques que finalizan con preguntas por parte de los asistentes en la sala y de las personas que están siguiendo la jornada a través de streaming. Os rogamos utilizar siempre el micrófono, que estará disponible en cuanto lo solicitéis. No hagáis preguntas sin el micrófono, por favor. Unos minutos antes del inicio del segundo bloque contaremos con unos minutos con la participación de Cristina Rodríguez Porrero, antigua directora del CEAPAD, y después, en donde veis descanso, habrá un descanso de 20 minutos en el cual se seguirán retransmitiendo vídeos para los asistentes en streaming
Y unos minutos antes, otra vez, del inicio del tercer bloque, contaremos con la participación de Carlos Sánchez Martín, que nos presentará el Observatorio de la Accesibilidad Universal en la Vivienda 2013, realizado por la Fundación 11, Vía Libre, y con la colaboración del CERMI. Toda esta jornada se quedará grabada en el canal de YouTube del CEAPAT, por lo tanto, decidlo y os animamos a que la gente lo pueda compartir con nosotros. Os rogamos la máxima puntualidad, es importante para el tema del streaming. Vale, pues nada más, muchas gracias, Carlos. Empezamos con el primer bloque. Bueno, buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia, a los que estáis aquí y a los que nos vais a seguir a través de streaming. En primer lugar, y dentro de este punto 1 que hemos denominado enmarcando el encuentro, va a intervenir José Antonio Corraliza, que es catedrático de Psicología Ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid, y el título de su intervención es Entorno y envejecimiento, aportaciones desde la psicogerontología ambiental. Cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a los presentes en la sala y también a los que nos siguen por los canales de Internet. Lo que yo quiero esta mañana es cualquier cosa menos proponerles una pesadilla a base de palabras académicos. Igual a alguno de ustedes les parece que la expresión psicogerontología ambiental es un palabra de estos que emergen en noches de insomnios de académicos descerebrados, ¿no? Pues no, es un intento, a pesar de que el palabra sea un poco feo, de intentar fusionar un enfoque que nos dé luz sobre los complejos problemas que emergen cuando intentamos relacionar la persona y el ambiente. Todos sabemos, incluso intuitivamente por nuestra propia experiencia, que a veces nos sentimos bien, nos sentimos mal, nos bloqueamos o nos estimulamos y que no hay una razón interna que lo explique. En realidad, estas respuestas de acción-reacción tienen su origen, sobre todo, en la estimulación externa, en la estimulación exógena, en el ambiente. Cuando pensamos en esto en relación con las personas mayores, bueno, a mí me sigue gustando, yo no sé si esto es políticamente muy incorrecto, utilizar la palabra viejos, porque para mí no tiene una acepción negativa. No sé si porque me sedujo mucho el escrito de Ramón y Cajal sobre estos temas, ¿no? Pues cuando este sistema persona-ambiente, esta relación entre la persona y el ambiente, la analizamos en las personas mayores, en los viejos, aparece un problema que es, en una presentación de este tipo, no sé si será interesante las cosas que se dicen, pero a veces es más interesante las preguntas que se plantean. Y lo que yo quisiera subrayar es sobre todo el dilema que aparece aquí arriba. En las personas mayores se nos plantea un dilema en cualquier programa de política social, de asistencia gerontológica, de promoción o ayuda gerontológica, que es el dilema entre nivel de competencia de la persona y el grado en que el entorno facilita o entorpece el nivel de competencia de la persona. Este es el problema más, en mi opinión, más relevante, y solo me gustaría que al terminar esta presentación ustedes entendieran la relevancia de este interrogante. Todo lo que hay es intentar demostrar o intentar mostrar y persuadirles de que es muy importante que tengamos en cuenta esto. La psicogerontología ambiental como enfoque se apoya obviamente en la gerontología y también en la psicología ambiental. Muchos de ustedes saben lo que es la gerontología, incluso mejor que yo, pero es posible que muchos de ustedes nunca hayan oído hablar de la psicología ambiental. Y me gustaría definirla siquiera brevemente, pero no voy a utilizar un formato académico. Simplemente les voy a pedir que piensen en una frase. Una frase que yo sintetizaría en esta sentencia. Primero las personas hacemos y configuramos un entorno, y luego el entorno nos configura y nos determina a nosotros. Esta es la idea. Lo que debemos intentar ver es hasta qué punto las condiciones de envejecimiento, de activo, pasivo, lo que sea, se ven facilitadas o entorpecidas por el entorno. El entorno más lejano, más distal, o el entorno más próximo, como es la vivienda o la propia habitación.
El concepto de entorno también es relevante. A mí me gusta más la palabra ambiente, porque me hace juego con la etimología. La palabra ambiente viene de ambire, de envoltura. Y lo que nosotros vemos es que una persona está envuelta, como la cebolla, si me permiten la expresión, por sucesivas capas. Y estas capas influyen y determinan nuestra manera de ser y nuestro desempeño psicológico. En el caso de las personas mayores, este dilema que enfrenta el nivel de competencia personal y hasta qué punto el nivel de competencia es facilitado o entorpecido por el entorno, tiene una relevancia central en el caso de las personas mayores, de hasta qué punto el dilema, digamos, de planificación al que nos enfrentamos es, frente a una persona mayor, ¿qué tenemos que crear? ¿Entornos hiperprotectores o entornos hiperretadores? No sé si esta expresión, hiperdesafiantes, si me permiten la pedantería del hiper por delante, ¿no? Vamos a plantearlo. Antes, Cristina, en la presentación, suscitaba ya el tema que hay de fondo en todo esto. Para una persona mayor con un nivel de competencia determinado, ¿qué es mejor? ¿Vivir en una residencia o vivir en su casa? Ella daba la respuesta. La mayor parte de la gente prefiere vivir en su casa. La cuestión es, ¿y esto es positivo para mantener un óptimo nivel de competencia? ¿Cómo podemos analizar este dilema? Nos podemos dejar llevar, como ha pasado muchas veces en la política social, por modas, por ideas. Cuando estaban de moda las residencias, y había que tener residencias porque si no nos sentíamos mal por no apoyar a las personas mayores y dependientes, o ahora cuando estamos defendiendo pisos tutelados o que la gente se quede en su propia casa, etcétera, ¿no? ¿Cómo analizar todo esto? Hay una serie de premisas epistemológicas que las dejo en la presentación para que las vean con más detalle, pero no quiero insistir mucho en ellas. Lo importante aquí es que debemos analizar una unidad compleja que no es ni la persona ni las condiciones del entorno, sino la fusión, lo que ahí en la transparencia aparece como la persona guión ambiente. Es una unidad abstracta en la cual lo único que nosotros sabemos o que lo que queremos decir es que lo interesante es analizar las transacciones. Por ejemplo, de cara al debate, ¿no? Está claro que es mucho mejor para una persona mayor quedarse en su propia casa y convertir en recurso de política social los programas de modificación de vivienda, que algunos se han puesto en marcha ya en España, ¿no? Y la pregunta es, ¿esto es siempre así? ¿Es lo adecuado? O no, por ejemplo, imaginen una persona que vive sola, que tiene un nivel de dependencia medio, que tiene dificultades para salir a la calle, para moverse, que tiene sus propios... el espacio urbano también es muy importante, que tiene sus propias limitaciones precisamente derivadas de esto, que le dificultan salir a la calle. Por ejemplo, tiene miedo a ser víctima de un atraco, porque vive en un barrio un poquito inseguro, tiene miedo a utilizar el transporte público porque teme tener un accidente o romperse una pierna. En este caso, la casa es lo adecuado. ¿Y en qué condiciones la casa, el hogar, es el adecuado? O a veces podemos pensar que una persona en estas condiciones lo que hacemos es recluirla en su casa, donde vive sola, siendo visitada únicamente por la persona que le asiste o que le ayuda, y se mete para el cuerpo dosis muy peligrosas de María Teresa Campo por la televisión, ¿no? A lo mejor sería más interesante buscar otros recursos o combinar esto con otros recursos. Para poder entender cabalmente todo esto, permítanme que les ponga este esquema, en el cual lo que analizamos es la experiencia ambiental de la persona mayor, esa unidad compleja. Hay 3 grandes parámetros, lo marco con el ratón porque el puntero en streaming no se percibe. En relación con el ambiente hay 3 grandes parámetros de la respuesta individual. Es lo que se siente, la emoción, lo que se piensa, la cognición, y lo que se hace, el nivel de desempeño, roles y conducta. Todo esto va a provocar 3 grandes parámetros que son los que tenemos que analizar en el caso de la persona mayor. Su nivel de bienestar emocional, el nivel de satisfacción personal y el óptimo nivel de competencia. Y analizar
sabemos que todo este flujo se produce porque hay recursos de la persona que entran en juego, como las necesidades objetivas o subjetivas que plantea, su nivel de salud, tanto objetiva como autoinformada, el nivel de competencia, rasgos de personalidad, estilo de vida, edad, etcétera, ¿no? Y también hay condiciones socioambientales que podríamos clasificar en tres, en esta teoría de las capas de la cebolla que antes comentaba. Las capas más cercanas, que llamamos variables microsistémicas, por ejemplo, la casa, el cuarto de baño, la ergonomía de los recursos domésticos, las variables mesosistémicas, la estructura de un edificio, el nivel de accesibilidad, etcétera, etcétera, y las variables macrosistémicas, por ejemplo, que es el entorno o el contexto de la vivienda, el barrio, el equipamiento verde, etcétera, etcétera. Nuestra pregunta central va a ser, ¿hasta qué punto lo que la persona siente, la emoción, lo que la persona cree o piensa y lo que la persona hace está determinado o se ve facilitado por las condiciones del entorno? En este sentido hay un concepto muy importante, que es, si recuerdan el supuesto que les planteaba antes, la persona con un nivel de dependencia medio que vive aislada en su hogar, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿hasta qué punto el hogar es compatible con las necesidades, demandas e intenciones de la persona? El concepto de compatibilidad es muy importante. ¿Hasta qué punto, en realidad, este cuadro que vemos aquí, basado en un modelo que se llama el modelo de la compatibilidad persona-ambiente, lo que plantea es que hay dos fuentes de la actividad de la persona, la dimensión interna y la dimensión externa o ambiental, y hay dos tipos de actividad mental. La imagen, es decir, la capacidad reflexiva, la capacidad cognitiva y el plan de acción. Lo que es importante que veamos en este esquema, hacernos la pregunta de hasta qué punto las condiciones, o sea, si lo cruzamos, pues hay imágenes de origen interno, que es la actividad reflexiva, lo que una persona quiere pensar, digámoslo así, imágenes de origen externo, lo que una persona copia o piensa inducido por la estimulación externa. En los planes estaría la acción intencional y la acción necesaria o la acción requerida. Existe compatibilidad cuando la intención, lo que una persona quiere hacer, coincide con lo que una persona tiene que hacer. Y existe incompatibilidad en caso contrario. Es decir, tenemos que analizar los entornos de la vejez en términos de compatibilidad. ¿Hasta qué punto facilitan o permiten esto? Por ejemplo, hablando de sistemas de transporte público, en general, ¿no? ¿Hasta qué punto las condiciones ergonómicas de accesibilidad del transporte público facilitan que una persona con un nivel de competencia psicomotor medio pueda acceder libremente, acceder en ciertas condiciones de seguridad o no? Si la persona no percibe que esto sea así, se va a quedar recluido en su casa y va a cortar, por ejemplo, en este caso, las posibilidades de abrirse a otras relaciones con el entorno y con otras personas. Estaríamos hablando de una situación de incompatibilidad. Igual en la vivienda. Las fuentes de incompatibilidad son fundamentalmente tres, están originadas o cuando el ambiente contiene información inadecuada o falta información adecuada o está presente una información inadecuada, hay una capacidad restrictiva del entorno, por ejemplo, las escaleras mecánicas con peldaños, supongamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con los recursos de accesibilidad estarían vinculados aquí. Y hay otra, a veces la incompatibilidad tiene su origen en la dimensión interna. Todos sabemos que los patrones de respuesta depresivos que suelen ocurrir en los estadios previos a la aparición de demencias o de patologías neurodegenerativas cuadran con personas que no quieren salir, que tienen, a veces el tratamiento no es en el entorno, es también en la persona. La situación de... Podríamos en este sentido hablar de tres tipos de ambiente y esta es una pregunta clave que nos debemos hacer. Un ambiente controlable cuando la persona tiene la capacidad de controlar, de sentirse seguro en un entorno, por ejemplo, cuando está en su casa o en su habitación. Hay también el ambiente soportador, paso al tercero, son entornos que tienen por su equipamiento facilidades o instrumentos que facilitan el desarrollo adaptado de una meta. Por ejemplo, pues muchos programas de modificación de vivienda utilizan el concepto de ambiente soportador, las barras en los pasillos o la adaptación de los cuartos de baño, etcétera, etcétera. Y hay también un tercer entorno que llamamos ambiente restaurador. Es muy fácil entender el ambiente controlador, el ambiente controlable y el ambiente soportador.
Es más difícil de entender el ambiente restaurador, pero es igualmente imprescindible. Permítanme que hable de un hecho que estamos trabajando últimamente, ¿no? En realidad, la vejez en determinados entornos supone una fuente de estrés añadido al estrés mismo que puede producir unas condiciones ambientales difíciles o incluso el propio envejecimiento. Y aparecen problemas, ¿no? En contacto con algunas experiencias suecas, fundamentalmente, pero que ya se están desarrollando también en España, nosotros defendemos que hay que buscar entornos no habituales que ayuden a la persona a recuperarse de esta experiencia de estrés. Por ejemplo, en situaciones de estados crónicos de ansiedad o incluso estadios depresivos o predepresivos, estamos dándonos cuenta del importantísimo y estratégico papel que juega experiencias como el contacto directo con la naturaleza. Y hay ya algunos gerontólogos que están recomendando a personas mayores una estancia de 15 días en un espacio natural, por ejemplo, extremeño. Hablo de Extremadura porque yo soy de allí. Y hay sitios magníficos, por cierto, ¿eh? Entonces, la idea de buscar entornos restauradores, no sé si este concepto se entiende cabalmente, es crucial. Algunos gerontólogos están literalmente extendiendo recetas con estancias de este tipo. Nos llevaría muy lejos hablar de esto, pero en algún estudio piloto hemos visto como la relación que hay entre tener contacto directo con entornos naturales y el estrés es una relación que tiene una correlación negativa de menos 0,7. Casi es una relación inversa y proporcional. A mayor contacto con la naturaleza o con entornos naturalizados, menor nivel de estrés. La casa es el prototipo del entorno controlable. La casa adaptada es el prototipo del ambiente soportador. Y otros entornos restauradores son los que pueden compensar las fuentes de estrés. Bueno, las manifestaciones de situaciones de incompatibilidad, solo lo dejo aquí. Es lamentable esto del PowerPoint, permítanme un inciso, ¿no? Porque acaba uno convirtiéndose casi en un vomitador de transparencias, ¿no? Me disculpo, solo quiero ya pasarlas para que tengan algún sentido para ustedes, pero estas son las ideas centrales que yo quería plantear. Cuando hay una situación de incompatibilidad, aparecen 4 grandes manifestaciones, respuestas de estrés, es decir, la demanda ambiental excede a la capacidad de procesamiento del organismo, respuestas de activación, cuando además esta sobredemanda ambiental se convierte en una amenaza para el bienestar, el sujeto es consciente de esta amenaza. Hay una situación de sobrecarga estimular. Muchas personas mayores y no mayores, todos nosotros tenemos experiencias de este tipo, vivimos experiencias en las cuales nuestra capacidad atencional se satura, como probablemente les esté pasando a muchos de ustedes ahora, cuando ya llevo casi 20 minutos hablando, ¿no? Y la sobrecarga es un problema atencional, nuestra capacidad atencional se satura y lo que hacemos es, digamos, sacar una especie de paraguas para defendernos de esta lluvia de estímulos no deseados. Y la 4ª manifestación es la disminución del control, la disminución del sentimiento subjetivo de control. En este sentido es el que quiero contar el verdadero reto al que nos vamos a encontrar cuando pensamos en programas de adaptación de la vivienda, pisos tutelados o incluso ahora, por ejemplo, la moda mixta que se está planteando de considerar los antiguos espacios institucionales como espacios mixtos, donde la persona tiene un espacio privado y controlable junto a un espacio público, entre comillas, accesible. Lo que es muy importante es esta idea y es la última que quiero comentar, la teoría de la docilidad ambiental. Nos vamos a encontrar con que en realidad el nivel de bienestar de una persona es función de 2 parámetros. Por un lado, la cantidad o el nivel de estimulación externa y por otro lado, el nivel de competencia personal. El nivel de estimulación externa puede ser bajo en una situación de monotonía estimular, que es la expresión de jerga que los psicólogos utilizan para describir el aburrimiento. Muchas personas mayores, uno de los problemas más importantes que tienen es precisamente esta situación de monotonía estimular, que muchos de nosotros lo vivimos también, una persona que vive sola, etcétera, ¿no? Que está en una situación de aislamiento. Las situaciones de monotonía estimular nos colocan ante un reto casi que se plantea minuto a minuto. Tienes que inventar cada minuto de tu vida, cada día de tu vida.
Y el nivel de estimulación puede ser muy alto y produce estados de ansiedad por el miedo o la dificultad para poder afrontar esa estimulación inabarcable para una persona. Ya termino con esta idea. El nivel de competencia personal puede ser alto o bajo para afrontar esta estimulación y nos vamos a encontrar con dos situaciones típicas. Por ejemplo, una, la que está marcada con este rectángulo aquí, que es cuando el nivel de estimulación es muy bajo, y otra, la que está marcada con este rectángulo aquí, cuando el nivel de estimulación es excesivo. Ambas colocan a la persona en una situación de estrés. Todos estamos acostumbrados a reconocer esta situación. Cuando hay una sobredemanda ambiental, la persona se acobarda, como se dice vulgarmente, y cuando hay una situación de infraestimulación, creemos que es mucho mejor. Lo que hay que buscar es el punto central, el óptimo nivel de bienestar, que es aquella situación en la que hay, en lo que se llama el nivel de máxima ejecución, cuando la persona es demandada un poco por encima de su nivel de competencia. Por terminar, si hay un problema real en la definición de entornos para las personas mayores, este entorno sería aquel en el que la persona está hiperprotegida, en la que la hiperprotección nos ayuda nos permite predecir que la persona que tiene un nivel de competencia, en poco tiempo su nivel de competencia va a ser aún menor. Es preferible plantear entornos de este nivel, en el cual nos encontramos con una demanda un poquito por encima de su nivel de competencia, para evitar eso que se llama la docilidad ambiental. Hay más cosas que quería contar, pero con estas ideas inicialmente yo creo que es suficiente. Si luego quieren, en el debate podemos aclarar o desarrollar más en extenso algunas de las ideas planteadas. Siento haber sido un poco abstracto y no centrarme en la casa, pero creía que mi papel inicialmente era fundamentalmente ofrecer estos referentes conceptuales para pensar que no todos son ocurrencias y que las ocurrencias tienen que tener una evaluación, digamos, de constructo. ¿Qué es lo que pretendemos? Resumo: compatibilidad, nivel de competencia, estimulación ambiental y docilidad ambiental serían estos 4 conceptos que yo considero que son claves para poder entender la relación entre entorno y vejez. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Nos quedamos con esa reflexión. A continuación, con el título de la ponencia Envejecimiento, Salud y Calidad de Vida, José Antonio Serra, que es médico geriatra del Hospital General Universitario Gregorio Marañón y profesor de Medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Adelante, José Antonio, cuando quieras. Te marcaré cuando te queden 5 minutos. Muy bien, muchas gracias a CEAPAD por contar con nosotros para hablar de envejecimiento, de salud y calidad de vida. Gracias a Cristina Larraz, vieja amiga desde cuando éramos pequeños y que nos hemos ido encontrando varias veces a lo largo de nuestra vida profesional. Muchas gracias, Cristina, por invitarme. Intentaré en estos 20 minutos dar unas pinceladas de algunos conceptos que creo que siempre que se trata de personas mayores, de ancianos, de viejos, como queramos llamar, es importante definirlo porque a veces se dan por sabidas cosas que cuando vamos avanzando en el desarrollo de una idea nos damos cuenta que quizás no estemos hablando todos del mismo lenguaje. Por eso, esos son los puntos que quisiera ir desgranando en los próximos 20 minutos. Un error que se comete frecuentemente, hoy venía en un artículo en El País, también cometiendo el mismo error, es que se piensa que ahora vivimos más que antes. Vivimos exactamente igual ahora que hace 2000 años, que es cuando hay las primeras encuestas demográficas y de supervivencia. La única diferencia es que ahora hay más personas que llegan a edades altas de la vida. Esa es la diferencia entre la expectativa máxima de vida, que es lo máximo que puede alcanzar un ser humano, que, insisto, es igual ahora que hace 2000 años, y otra cosa es el concepto estadístico de la expectativa media de vida, que es lo que puede vivir una persona estadísticamente en relación a lo que viven las personas en ese entorno. Si tenemos una comunidad con 2 personas y una se muere al día de nacer y la otra se muere con 100 años, la esperanza media de esa comunidad son 50 años. Unos viven 100 y otros viven 5 y otros viven un año o un día o lo que sea. El ageísmo es una palabra, es un anglicismo. En castellano se emplea el concepto edadismo, que es bastante más complicado de entender, y es discriminación por la edad. Y eso siempre quisiéramos insistir, porque desde cualquier entorno que hablemos de personas mayores, viene bien intentar luchar contra esta discriminación que, como iré explicando más adelante, sigue siendo muy frecuente en nuestro entorno hoy en día.
Esto no les quiero entretener con ejemplos de la historia que ustedes conocen mejor que yo, pero esta señora de aquí, Jeanne Calment, es la persona que ostenta el récord, y aquí tiene el diploma que la acredita como el récord de la persona demostrada más longeva de la historia. Murió con 122 años demostrado. En la Biblia se hablaba de Matusalén, que murió con 800 años, pero no hay pruebas que corroboren que alcanzó esa edad. Esto es un resumen de recogidas de lápidas de funerarias de la época griega, y para demostrar que ya había centenarios 2000 años, hace más de 2000 o 2500 años. La esperanza media de vida ha aumentado en los últimos años a expensas básicamente de dos conceptos. Uno, se mueren afortunadamente muy pocos niños al nacer o en la época perinatal, y eso hace que esos niños que van contando que se mueren con 0, con 1, con 2, con 3 años, son hoy en día excepcionales. Y por otro lado, por las mejoras sanitarias y hábitos de vida que ha hecho que determinadas enfermedades que hace tan solo 50 años mataban en 2 o 3 años, hoy consigamos mantener a las personas vivas y a veces con buena calidad de vida durante 15 o 20 años. Por eso la esperanza media de vida ha ido aumentando. No quiero entrar en detalle en esta gráfica, pero vean que una persona que nacía en España en 1900, su esperanza media de vida eran 33 años. No quiere decir que todos a los 34 hubieran muerto. Hoy en día la esperanza de vida está alrededor de 80 años más en mujeres que en varones. Pero es importante tener en cuenta que a los 85 años, estadísticamente a uno le quedan 5 años de vida. Hay quien le quedan 2 o 3 años porque está frágil o muy enfermo, y hay quien le quedan en vez de 5, 10 o 15 años. Pero esos datos estadísticos son bastante útiles a la hora de tomar decisiones. Algo interesante es que el grupo de personas mayores ha aumentado. Ahora estamos alrededor del 18% y dentro de 20 años será un 30%. 1 de cada 3 ciudadanos españoles tendrá más de 65 años. Pero es importante distinguir que el segmento de población que más va a crecer son los mayores de 80 a 85 años. O sea que cada vez en nuestra sociedad habrá un porcentaje mayor de personas mayores y a su vez ese colectivo de mayores será más anciano. Es distinto trabajar con personas de 65 o 70 años a trabajar con personas de 90 o 95 años. Algo muy importante y que yo creo que todos tenemos que insistir es intentar no estigmatizar a los viejos. Nosotros también llamamos a las personas mayores viejos. Y yo se lo suelo preguntar y me dicen que les gusta que les llamemos viejos. Llamar a alguien joven también puede ser peyorativo, ¿no? Oiga, usted joven. Pues llamar a viejos puede ser muy respetuoso o muy peyorativo. Nuestras sociedades están, cada vez tenemos más personas mayores, pero a veces se estigmatiza. Los viejos cuestan mucho. Incluso el primer ministro japonés el año pasado abogaba porque a partir de los 75 años a la gente poco más o menos que se la matara porque es que gastaba mucho dinero. O sea que no me estoy inventando cosas. Lo viejo produce poco y gasta mucho, lo viejo es feo. Hace 100 años los jóvenes intentaban parecer mayores porque eran más respetuosos, se dejaban barba, se ponían lentes muy aparatosas y unas levitas negras para parecer más viejos. Hoy es al contrario, hoy la gente quiere seguir pareciendo joven y a veces hacen intentos con muy buen resultado para seguir pareciendo jóvenes, ¿no? Yo hice una prueba que era poner en Google envejecimiento problema y me salen 4,5 millones de entradas. Y si uno pone envejecimiento y logro o solución, pues sale solo 1 millón de entradas. Quiero decir, tenemos una connotación que ser viejo es algo malo. ¿Y qué es esto de ser viejo? La vejez, o el segmento, el punto de cruce a partir del cual a alguien se le considera mayor es los 65 años. Y eso viene de la época de Bismarck, que a finales del siglo XIX, cuando llegaban las tropas de sus batallas victoriosas, pues él como medida de gracia decía que a aquellos soldados de más de 65 años les retiraba, pero seguía manteniendo la paga. En aquella época, gente de más de 65 años que volviera del frente vivo, había uno o ninguno. Quiere decir que era una cosa bastante poco costosa socialmente. Cuando se pone en marcha el sistema de pensiones en España en 1919 no llegaba al 10% de la población que llegaba a alcanzar los 65 años. Hoy el 90% alcanza los 65 años. Pero ese es el punto de corte que se sigue considerando como de la vejez. Ser viejo, el diccionario de la Academia lo define como es una persona de edad, normalmente el que cumple 60 años. Hay otras definiciones entretenidas. Mastroianni decía que la vejez es esa época de la vida en la que uno puede decir realmente lo que piensa. Y tiene mucha parte de verdad, ¿no? No hay que seguir aparentando nada. Groucho Marx decía que envejecer no es malo, sobre todo teniendo en cuenta la alternativa, que es morirse, ¿no? Entonces,
también puede ser una buena definición. Definir qué es ser viejo no es fácil y a veces tenemos la tentación de emplear un camino más corto, que es decir qué es lo que no es viejo. Ser viejo no es enfermo, no hay ninguna enfermedad que acompañe a todas las personas mayores. Sí que hay enfermedades que son más frecuentes en los mayores que en los viejos, pero no hay ninguna que pueda ser un acompañante inevitable del envejecimiento. Sí que los viejos tienen menos tolerancia a las agresiones, y eso lo vemos mucho en medicina. Los viejos toleran peor cosas que la gente más joven. Los viejos toleran peor la deshidratación, la fiebre, la neumonía, la infección, las cirugías. Tienen menos capacidad de reserva que las personas más jóvenes. Pero el envejecimiento es un proceso que varía entre personas, y eso todos tenemos experiencia, ver gente de 85 que está muy bien y gente de 85 que está muy mal. Y varía entre los órganos de una persona. Hay gente que tiene con 80 años el hígado muy bien y el corazón muy mal, y por esos dos órganos han pasado los mismos años. Luego, el envejecimiento es un proceso muy variable y, por lo tanto, y es la primera cosa que quisiera insistir, cuando trabajamos con personas mayores hay que saber que el colectivo de viejos es enormemente heterogéneo. No me voy a detener en distintos tipos de viejos, pero este era Pepín Bello, que murió con 102 años, era el secretario de la residencia de estudiantes y llevaba el bastón porque era muy dandy, pero no porque le hiciera falta nada, y murió estando estupendamente bien. Clint Eastwood es un viejo que tiene 80 años y es viejo, o Sean Connery, que tiene 82, es viejo, en fin, Francisco Ayala, muchos. Lo que quiero es demostrar que la población anciana es una población enormemente heterogénea. Sí que hay cosas que son frecuentes en las personas mayores, que no las tienen todos, pero que lo tiene un porcentaje alto de la población. Los viejos tienen con frecuencia enfermedades crónicas, que no se curan, y tienen muchas, y tienen hipertensión, y diabetes, hipercolesterolemia, cardiopatía isquémica, arritmias del corazón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es frecuente que tengan enfermedades que le hacen tomar muchos tipos distintos de medicinas, y es un riesgo de tener problemas que normalmente no se consideran puramente médicos, pero influyen tanto o más que aspectos puramente médicos como los problemas funcionales. Y ahí entramos de lleno en el entorno o en el campo de estas jornadas. Los ancianos tienen riesgo de tener más problemas de discapacidad o de dependencia, de problemas mentales o problemas de pobre soporte sociofamiliar que les obliga a tener algún tipo de recurso que les pueda ayudar. A pesar de estas cosas, cuando uno pregunta a los ancianos, y esto es una encuesta nacional de salud de hace un par de años, las personas mayores en general se consideran que están muy bien. Los viejos jóvenes de 65 a 75 años, más de la mitad dicen que están bien o muy bien. Cuando vamos a los del 85 más, un 30% dicen que están bien o muy bien. O sea que, a pesar de que algo que cuando uno es joven dice, uy, qué horror, qué mal está ese colectivo de gente, cuando ese colectivo de gente se le pregunta, se consideran que están bien. Y a veces perdemos un poquito el norte y pensamos que el criterio de calidad de vida es el mismo que se tiene con 30 años que el que se tiene con 80 años. La dependencia es algo muy prevalente a lo largo de la edad. Conforme más años tenemos, más riesgo tenemos de tener dependencia. Aproximadamente de los 20 años que decíamos antes, que nos quedan cuando tenemos 65 años de vida, estadísticamente nos quedan 20. Más o menos una tercera parte va a ser con distintos grados de dependencia, más o menos. ¿Y qué dependencia de qué? Esto es el total, los varones, las mujeres y por distintos tramos de edad. Pues con dependencia para andar por dentro de la casa, subir y bajar escaleras, salir y andar por la calle. Esos son los aspectos de los distintos grados de dependencia que podemos analizar que con más frecuencia ocurren en las personas mayores y con más frecuencia obligan a necesidades que no siempre el sistema está preparado para cubrirlas. Algo muy importante, si me apuran, lo más importante que quiero transmitir, ¿cómo se discapacitan las personas mayores? Eso es algo que viene bien entender porque nos da una información muy válida a la hora de tomar o de plantear intervenciones. Cuando uno ve a un chico joven de 30 años en silla de ruedas, normalmente le pregunta, ¿desde cuándo estás así? Y esa persona joven nos lo dice con fecha y con hora. El 17 de agosto del 81 tuve un accidente y me quedé parapléjico. Eso no ocurre con frecuencia en las personas mayores, en las que el curso de la dependencia suele ser mucho más progresivo a lo largo del tiempo. Y hay veces que uno pregunta a un anciano ¿y desde cuándo está en silla de ruedas? Y no sabe si es hace 2 o 4 años, porque ha sido progresivo, ha sido poco a poco. Eso quiere decir que si lo detectamos en las primeras fases de la dependencia, tenemos mucho más tiempo para intervenir y revertir esa dependencia.
Esa dependencia que en la mayor parte de las veces en las personas mayores suele venir por el desuso, la atrofia por el desuso. Cada vez hago menos actividad, porque he estado ingresado en el hospital 3 semanas con neumonía y me han dejado en la cama, porque no tengo ascensor, porque he tenido una gripe y he estado en casa sin salir durante un par de semanas, porque ha hecho un invierno muy frío y no he salido. Eso hace que poco a poco vaya teniendo distintos grados de atrofia muscular que hacen que cada vez vaya siendo más dependiente hasta al final tener una situación que ya no es reversible. Por eso sí que quisiera insistir en este curso progresivo a lo largo del tiempo de la discapacidad de las personas mayores. Entonces, ¿qué es eso de salud en las personas mayores? Si vamos a un concepto absolutista, si salud es ausencia de enfermedad, pues a lo mejor no hay ningún anciano que sea sano. Si tener gafas porque uno es miope es tener una enfermedad o tener distintos grados de hipoacusia es una enfermedad, no hay ningún anciano que sea sano. Si vamos al diccionario de la Real Academia, vemos que define la salud como el estado en el que el ser orgánico ejerce sus funciones. Luego ya el diccionario relaciona salud con funcionalidad, sin especificar cuáles. La OMS, en un documento hace ya muchos años, definió la salud como aquel estado en el que existe una situación óptima de bienestar físico, mental y social y no meramente una ausencia de enfermedad. Con este criterio yo no sé si tampoco encontraríamos a alguien sano, a alguien que no tenga enfermedad y que además tenga bienestar físico, mental y social, se me antoja difícil de encontrar. Pero es una definición que la leeremos en los libros. La Asamblea Mundial del Envejecimiento hace ya más de 30 años, en una de sus conclusiones finales, insistía que la atención a las personas de edad debe ir más allá del enfoque puramente patológico y abarcar la totalidad de su bienestar, teniendo en cuenta la interdependencia de los factores físicos, mentales y sociales. Quiere decir que ya nos señala que la salud en las personas mayores tiene 4 patas: la parte médica, enfermedad; la parte física, de dependencia o discapacidad; la parte mental, de deterioro cognitivo, de depresión; y la parte del entorno sociofamiliar. Si nos centramos solo en una pata y no prestamos atención a las otras 3, estaremos dejando la pata coja, la mesa de la salud de las personas mayores coja. Y esto ocurre muchísimas veces en el entorno sanitario, que nos centramos solo en la parte médica y olvidamos las otras partes que tienen la misma importancia, no de la salud, sino la misma importancia en cuestión de supervivencia, de consumo de recursos o de costes sanitarios. El mismo peso tiene la dependencia física que los problemas puramente médicos, que la gente considera que son los más importantes. Muy bien. Por lo tanto, ¿qué objetivos tenemos que tener en la atención a las personas mayores? Por supuesto, prevenir enfermedades. Se pueden prevenir enfermedades a las personas mayores y ahora estamos todo el mundo vacunándonos de la gripe, porque con la vacuna de la gripe se previene la gripe, que la gripe mata mucha gente al año, muchas más que el ébola, pero tiene mucha menos trascendencia. Se pueden prevenir enfermedades a las personas mayores, sin duda alguna. Y prevenir discapacidades. Esto es muy importante cuando preguntamos a las personas mayores, y hay datos en las encuestas de salud, ¿cuál es el factor que más influye en su calidad de vida? Los viejos no nos contestan que lo más importante para ellos es que su tensión arterial sistólica jamás supere los 150 milímetros de mercurio. Eso no nos lo dicen los viejos. Los viejos nos dicen que lo más importante es poder hacer las cosas por mí mismo, o sea, tener independencia funcional. Y echamos mucho esfuerzo en prevenir enfermedades o en tratar enfermedades, y echamos menos esfuerzo en prevenir o en tratar discapacidades. El segundo objetivo es evitar reagudizaciones de enfermedades crónicas, y también lo podemos hacer. Y lo hacemos, o lo intentamos hacer. El tercer objetivo es minimizar el impacto de la enfermedad en la situación funcional, y eso no lo hacemos. En los hospitales tratamos muy bien enfermedades, pero discapacitamos mucho. Y en los domicilios pasa algo parecido. A veces nosotros hacemos la analogía, los hospitales nuestros están diseñados para una población de hace 50 años, a su vez copia de los hospitales americanos de los años 40 o 50. Y los hospitales ahora mismo no están adecuados para la población que se utilizan. Pasa lo mismo con las ciudades, por eso estas jornadas son de una utilidad extraordinaria. Debemos intentar mantener o mejorar la calidad de vida, fijándonos qué es lo que el anciano entiende por calidad de vida, y por lo tanto algo que parece una tontería o una chorrada, que es mantener al anciano lo mejor posible hasta el momento más cercano de su muerte.
lo que decimos intentar morirse sanísimo. Algo que tampoco se entiende muy bien socialmente, ¿no? A veces, qué pena, se ha muerto con lo bien que estaba. Pues qué bien, que ha estado bien hasta que se ha muerto. O lo contrario, es menos mal que se ha muerto, ya descansó, o sea, ya por fin, después de padecer durante 15 o 20 años, ya por fin descansa. Pues se puede hacer estrategias y hay toda una serie de corriente para intentar que la gente se consiga morir sanísimo. Ya voy a terminar. Por lo tanto, el objetivo no debe ser solo aumentar la esperanza de vida, que hemos conseguido mucho con todos estos logros, sino minimizar la discapacidad y la dependencia de las personas mayores. Y si pudiéramos firmar, todos quisiéramos vivir así, estando estupendamente bien y morirnos de golpe, ¿no? Eso es lo que quisiéramos todos, que eso ocurriera a ser posible con 180 años y no con 90. O que nos ocurriera una enfermedad que en poco tiempo terminara con nosotros. Pero ahora mismo, desgraciadamente, con mucha frecuencia, lo que asistimos es a unas finales de vida que no son nada satisfactorios y que no quisiéramos para ninguno de nosotros. Y ya termino con este concepto importante, es que del envejecimiento satisfactorio, de cómo envejecemos, eso depende básicamente de la herencia que nos transmitan nuestros padres, depende de las enfermedades que tengamos, muchas relacionadas con la herencia, depende de los accidentes que ocurran, pero depende en gran parte, más o menos un 75% de cómo envejecemos depende de nuestros propios hábitos de vida. O sea que en nuestra mano está más o menos 3/4 partes de cómo vamos a envejecer. Y eso depende de la dieta, de la actividad física y del entorno. Y ahí también tienen mucho que decidir los que planifican los entornos en los que se desenvuelve la población. Por lo tanto, si queremos saber qué necesita una persona mayor, tenemos que ser capaces de saber sus enfermedades, su situación física, su situación mental y su situación social. Y en esas 4 patas queda englobada la salud de las personas mayores. Actuando sobre esas 4 patas conseguiremos que nuestros mayores no solo vivan mucho tiempo, como ya se ha conseguido, sino que además tengan una calidad de vida lo más alta posible hasta el momento justo anterior de su muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Has terminado incluso antes de tiempo, lo cual es de agradecer. Y bueno, nos queda poco tiempo, pero sí el suficiente para que podáis hacer en este momento alguna pregunta. Ya veo que hay manos levantadas. Un segundito, por favor, que os acercan el micrófono. Sí, veo que está preparado. Bueno, buenos días a todos y a todas. A ver, quería hacer simplemente 3 reflexiones o 3 aportaciones, como quieran entenderse, o ambas cosas a la vez, usando el sistema persona-ambiente que nos planteaba José Antonio, que parece, por otro lado, una manera excelente de reconocer o contemplar de forma integrada la realidad en la que nos encontramos y, por lo tanto, representárnosla y poder analizarla y tomar decisiones sobre ella. En primer lugar, quizá el aspecto más leve de los 3 que quería comentar, lo relaciono con el uso del término personas mayores. Imagino que muchas de las personas que estamos aquí ya habremos reparado en ello. Probablemente en otros momentos también, hasta el propio José Antonio, el otro ponente que también ha intervenido. Al usar personas mayores resolvemos un problema de sexismo en el lenguaje. No hablamos de viejo, si hablamos de viejo, la imagen mental además, y os invito al resto de personas que os encontráis aquí a hacer ese ejercicio en este momento, la imagen que tenemos es una determinada y si pronunciamos el término vieja es otra distinta. Es decir, no se trata simplemente de un aspecto gramatical o de un aspecto accidental, sino que contiene una gran cantidad de significados y con todo lo que eso representa. Por lo tanto, no digo que tengamos que conformarnos con el término personas mayores, pero también es importante seguir contemplando, y me voy más allá, a la importancia del lenguaje en su dimensión interior-exterior a la hora de conformar nuestra realidad. En ese planteamiento que hacía José Antonio en su modelo de psicogerontología ambiental, donde hacía hincapié en que lo que hacemos nos hace. Si hacemos un lenguaje o lo mantenemos... Ay, discúlpame, me estoy extendiendo mucho, discúlpame, voy muy rápido. Sobre el dilema que también nos planteaba José Antonio, si debemos dirigirnos a ambientes hiperprotectores o ambientes hiperretadores. Quizá, y vosotros mismos lo habéis expuesto, yo ahora solo por hacer hincapié, lo habéis expuesto en otros términos, podemos pensar en ambientes hiperfacilitadores en el apoyo.
Y luego, por último, me gustaría, en términos generales, aunque ya lo he hecho anteriormente cuando he hablado de la acepción de viejos y viejas, la importancia de introducir la perspectiva de género globalmente en todas las dimensiones que tratemos en psicogerontología ambiental. Muchas gracias y perdón por extenderme tanto. Pues, Fernando, muchísimas gracias por tus comentarios. Yo creo que enriquecen. Yo quisiera solo hacer 2 brevísimos comentarios, que lo voy a hacer casi en plan de lema, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Las palabras son muy importantes, ¿no? Lewis Carroll decía que el problema es quién inventa la palabra. Decía, el problema es quién tiene el poder. Se entiende, para inventar la palabra, es verdad. Yo aquí lo único que intentaba era simplificar, no convertir en un objeto de discusión y centrarnos realmente en esto, ¿no? Pero, y me parece muy sugerente lo que hablas de los entornos hiperfacilitadores, ¿no? El problema es que, y lo ha planteado mi ilustre tocayo de la mesa, no podemos pensar en criterios estándares, porque es muy difícil encontrar 2 personas mayores que tengan un nivel de autonomía, de dependencia comparable, ¿no? Y esto en un contexto en el cual cada vez más se simplifican los problemas de planificación, a mí me preocupa, ¿no? Yo, por añadir a esto, yo subrayaría además lo importante que es, esté donde esté una persona, que tenga la posibilidad de desarrollar 2 funciones básicas. Uno es desarrollar procesos de apropiación del espacio. Miren, yo originalmente fui sociólogo y luego me convertí en psicólogo social y luego en psicólogo ambiental. Y de todo esto me queda la herencia de que el heurístico de que nuestra relación con el entorno es como la relación con las personas. Si queremos mucho a una persona, nos implicamos con ella. Y si nos implicamos con ella, hay más posibilidad de hacer cosas interesantes con ella. Pues con el entorno ocurre lo mismo. Y el verdadero problema que hay es cuando una persona desconecta del entorno. Lo contrario de la desconexión es la apropiación. Voy a comentar una anécdota. Hace algunos años las residencias geriátricas de mayores de Madrid tenían un reglamento estándar que impedía, por ejemplo, que una persona mayor pudiera utilizar su ropa de ajuar, o que impedía que tuviera una maceta, y algunas incluso que tuviera fotografías en marcos. Afortunadamente esto cambió hace 15 años, pero hasta entonces estaba prohibido, probablemente por excesos, ¿no? Porque hubo algún caso de una persona que metió 30 macetas en la habitación de la residencia y dijeron, pues nada, o porque tenía problemas para la lavandería utilizar toallas personales, pero es muy importante que estén donde estén podamos desarrollar esta función básica de la apropiación. Y la segunda es la personalización del espacio. Lo dejo aquí para facilitar otras preguntas. Nosotros estamos siguiendo por redes las preguntas que se están lanzando y hay 3 que me gustaría lanzar a la mesa. Hay un comentario que dice que muchos mayores prefieren envejecer en España y que priman, y la pregunta que hacen es si se priman las condiciones ambientales a la bondad de las viviendas. A la bondad de las viviendas. Hay otra que dice que la población es muy heterogénea, que si debe cada uno decidir dónde vivir. Y otra que también nos ha parecido interesante, que dice que las personas mayores demandan mejoras en los entornos o lo que pregunta si son conformistas. Ahí quedan. No sé, yo un comentario breve, no entiendo bien la pregunta, si las personas deben decidir dónde deben querer vivir. Por supuesto, ¿no? ¿Quién va a decidir por ellos? ¿El Estado? Pues las personas decidirán dónde deben y dónde pueden vivir. No se me ocurre otra solución, no se me ocurre otra idea. Y luego, Se refiere, que pensamos que a lo mejor se refiere al entorno familiar, que muchas veces las personas mayores no les dejan decidir. Yo eso sí que creo que es importante tenerlo presente, y a nosotros eso en la consulta a veces nos genera algún tipo de enfrentamiento con las familias. Hay una tendencia a veces extendida
a aniñar a la persona mayor, a decidir por el anciano. Doctor, vengo a la consulta que usted prohíba a mi padre conducir. Oiga, hay unas licencias de conducir que yo no las otorgo ni las quito. Yo puedo aconsejar, pero yo no prohíbo. Dígale, prohíbale que salga, que es que sale mucho. O prohíbale que se case con la cuidadora. Quiero decir, digo cosas que no me estoy inventando nada que no hayan oído todos ustedes en más de una ocasión. La persona mayor tiene que tener la capacidad de decidir cómo no va a ser así. Y el problema es que como este incremento de personas mayores ha sido reciente, quizás la sociedad necesite más tiempo para adaptarse, pero ¿quién va a decidir por una persona mayor si no es esa misma persona, ¿no? Si se me permite, yo estoy de acuerdo con José Antonio Serra en que es muy importante esta pregunta. Pero yo me diría otra, pero la persona mayor puede decidir, porque lo que nos encontramos es que muchas veces no puede decidir. Voy a poner dos casos que tienen que ver con la vivienda. El caso de una señora viuda que, bueno, habían prosperado económicamente y en Madrid, siento poner este ejemplo de Madrid, pero es que es de Madrid, había comprado el piso de al lado y que mucha gente lo hizo en algún momento, había unido los dos pisos, tenía 4 hijos, y tenía un piso de cerca de 200 y pico metros cuadrados, en un barrio relativamente bien de Madrid. De repente el marido muere de una enfermedad, de una infección vertiginosa, los hijos se van y ella se queda con un piso de más de 200 metros cuadrados que con la pensión de viudedad no le da ni siquiera para pagar la calefacción de todo el piso. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que tener en cuenta que no solo envejecen las personas, envejecen también las casas, si me permiten la expresión. Cambian. Y entonces hay que pensar claramente, ¿esta persona podía decidir en aquel momento? Podía decidir lo que decidió en una cosa que, bueno, podemos envolverla con la idea de esta del programa intergeneracional, ¿no? Una de sus hijas estaba conectada con la universidad y acabó acogiendo estudiantes Erasmus, lo cual fue muy interesante para ella, porque era todavía como dirías tú, un mayor joven. Pero era muy difícil para ella decidir. Y otro caso, ¿no? Cuando la vivienda realmente nos aísla, estamos en un entorno muy confortable pero muy aislado. Y es una persona mayor, los barrios del centro de Madrid, perdón por la referencia a Madrid, pero es de donde más datos tengo, son barrios muy envejecidos, los barrios del centro de Madrid. Durante mucho tiempo se ha pensado, y la gente joven que ha hecho, se ha ido a esta ciudad, que nos llevaría muy lejos plantearlo, a las zonas periféricas de la ciudad. Las ciudades crecen como una mancha de aceite, a veces como salpicaduras de aceite. Pues se han ido a las salpicaduras de aceite, al sur, al Leganés, no sé dónde, al oeste, y se han quedado aisladas. Y sin embargo, ellos quieren ir con sus hijos a ayudar a llevar a los nietos al colegio, no sé qué, no sé cuántos. Pero no es posible porque es muy difícil ir de Lavapiés a Majadahonda o a Leganés para una persona mayor. Lo que quiero plantear con esto es que a veces no se puede decidir. Hay experiencias, por ejemplo, de lo que se llaman los flat grannies, o sea, una persona, que culturalmente eso es muy difícil para nosotros, se le facilita ahí unas bolsas de pisos de alquiler, de tal manera que tú dejas tu piso en la bolsa de alquiler y puedes alquilar otro cerca de donde viven tus hijos. Y el viernes que viene, este viernes, el día 31, se presenta en Madrid el informe Hábitat, que es el informe que ha desarrollado España para la Conferencia de Naciones Unidas de Hábitat 3, que va a tener lugar, es el primer borrador, el 2015. Yo he tenido la oportunidad de coordinar la redacción de este informe y metimos una reflexión. Es un documento muy sintético, está muy dictado por las restricciones de Naciones Unidas y no ha habido posibilidad de meter todos los datos, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención un dilema de política ambiental que se plantea a veces en relación con los viejos. Es conveniente, por ejemplo, las personas que viven en los barrios envejecidos, como sus casas envejecen, lo mejor es sacarles fuera de la ciudad. Y a veces se piensa, y que los jóvenes vuelvan al centro. No sé si mi idea es, ¿no podemos pensar en una experiencia que facilite la intergeneracionalidad? Termino con una anécdota. Hace algunos años, en una universidad, yo estaba en un debate sobre espacios públicos y personas mayores. Tengo que decirles que es la
de las pocas veces que he sentido escándalo intelectual, casi repulsión, se me movió la columna vertebral. Oí a un ingeniero de una empresa de equipamientos urbanos proponer el diseño de un parque solo para personas mayores, solo para viejos. Y yo dije, ¿pero es posible que alguien imagine qué es lo que hace atractivo un parque para una persona mayor? ¿Ir a ver a otros viejos? No sé si este parque empezó a construirse, afortunadamente no se concluyó del todo. Otra cosa es mezclar equipamientos adaptados para personas mayores. Lo que hace atractivo que una persona sienta necesidad y motivación para ir al parque es poder ver niños, es poder ver jóvenes, es poder ver gente con bicicleta, aunque ahí existe el riesgo de que alguno le atropelle. Pero desde luego, ¿qué persona mayor se va a sentir motivada para salir a un parque solo para viejos? Bueno, supongo que esto tiene que ver con el nivel de competencia. Bueno, con esta intervención, pues daros las gracias a ambos José Antonios, ha sido muy interesante. Siempre ocurre lo mismo, el debate siempre se hace corto, pero no nos queda más remedio que para cumplir el programa y para no restar tiempo al resto de ponentes, pues lo dejamos aquí y presento a Cristina Rodríguez Porrero, directora del CEAPAD, que durante el tiempo que vamos a cambiar de mesa, pues va a hacer una intervención. Cara a la cámara. Muy bien. Sí.